el volumen del sólido generado por y igual raíz cuadrada de x, y igual x cuadrado y alrededor del eje x, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como tenemos en ambos casos despejado y, vamos a igualar para encontrar los puntos de intersección, ¿no? Entonces tenemos aquí x, raíz cuadrada de x va a ser igual a x al cuadrado. Aquí podemos elevar ambos miembros al cuadrado para deshacernos de la raíz cuadrada. Elevamos esto al cuadrado y eso también elevamos al cuadrado. Y tendremos entonces el cuadrado con la raíz se nos van y nos va a quedar simplemente x va a ser igual x a la cuarta, ¿no? Y dejamos 0 en este lado y esto va a ser igual x a la cuarta menos x. Aquí podemos sacar factor común x, entonces tendríamos 0 va a ser igual x factor común de x al cubo menos 1, ¿no? Entonces aquí tenemos dos factores igualados a 0. Usamos el teorema del factor nulo, donde x va a ser igual a 0 o x al cubo menos 1 va a ser igual a 0. De aquí obtenemos que aquí simplemente x va a ser igual a 0 o x al cubo va a ser igual a, el menos 1 pasa al otro lado con 1 positivo. Y despejamos, entonces x va a ser igual a la raíz cúbica de 1. Finalmente vemos que x va a ser igual a 1. Aquí tenemos x igual a 1 y aquí tenemos x igual a 0. Ahí tenemos los valores en x, que es 0 y 1, ¿no? Entonces aquí tenemos ya pues 0 y aquí tenemos 1. No conocemos aún los valores en y. Entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos agarrar cualquiera de estas funciones. Por ejemplo, y es igual x al cuadrado. Entonces reemplazamos. Acá reemplazamos. ¿Cuánto va a ser igual cuando x es igual a 1? Entonces tendríamos 1 al cuadrado. Y va a ser igual a 1. Cuando x es 1, y es 1. Ahora cuando y va a ser 0, ¿no? Por ejemplo, aquí cuando y va a ser entonces 0, tendríamos entonces 0 al cuadrado. 0 al cuadrado, vemos que y va a ser igual a 0. Por lo tanto, entonces si x es 0, y es 0. Podemos entonces borrar, ya tenemos los puntos de corte o los puntos de intersección, ¿no? Ahora lo que queremos es conseguir aquí el vértice de nuestra parábola. Vemos que y es igual a x al cuadrado, por lo tanto el vértice va a estar pues en el origen, ¿no? O sea 0,0. ¿Por qué? Recordemos que aquí tenemos una parábola que abre sus ramas para arriba, entonces nosotros podemos hacer el método tabular, ¿no? Aquí tenemos a x, aquí tenemos a y, que es igual a x al cuadrado. Entonces vemos que el vértice es un punto mínimo, por lo tanto aquí si damos valor en x0, tendríamos aquí y va a ser igual a 0 al cuadrado, eso va a ser 0, ¿no? Entonces como su vértice es un mínimo, por lo tanto 0,0 va a ser el vértice de nuestra parábola que abre sus ramas para arriba. Entonces el vértice de esta parábola, vamos a poner en esta parte, el vértice va a ser 0,0, ¿no? Ahí tenemos. Y ya tenemos también los puntos de intersección. Y vamos a hacer más o menos el gráfico de esas dos funciones. Estos dos puntos de corte también lo vamos a copiar en esta parte de aquí, donde aquí pondremos entonces 0,0 y 1,1. Ahí lo tenemos. Ahora borramos y con la ayuda de la escuadra vamos a hacer el gráfico, ¿no? Por aquí tengo la escuadra. Entonces aquí vamos a hacer el gráfico. Vamos a hacer el plano cartesiano. Aquí tenemos el eje de las ordenadas. Aquí el de las abscisas o el de las x. Aquí tenemos a x, a menos x, aquí menos y, aquí y positivo. Entonces vamos a ubicar los puntos de corte. Aquí estaría 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Bueno, aquí va a ser entonces 1, 1, 2, 3. Aquí es menos 1, menos 2, menos 1 y menos 2.
ubicamos el vértice de nuestra parábola y igual a x al cuadrado. Eso, su vértice va a estar en el origen, o sea, aquí en el origen, ¿no? Y vemos que sus ramas se abren para arriba, pero vemos que tenemos los puntos de corte, que también es 0,0 y 1,1. Por lo tanto, el otro punto de corte va a estar aquí, uno en x, uno en y. Y vemos que y igual raíz cuadrada de x es una parábola que se abre pues para la derecha, ¿no? Para allá. Y y igual a x al cuadrado es una parábola completa que se abre para arriba. Entonces, más o menos el gráfico va a ser algo así, de acá, y tenemos aquí un punto de corte ahí, ¿no? Esto se abre para arriba. Esto es y igual a x al cuadrado, y este de aquí es y es igual a la raíz cuadrada de x. Por lo tanto, nos está pidiendo calcular el volumen que va a ser generado al rotar esto de acá alrededor del eje x, ¿no? Entonces vamos a calcular el volumen pues por la integral definida, ¿no? Entonces simplemente aquí vemos que aquí tenemos en el origen que es 0,0, y en este punto de aquí pues es 1,1, ¿no? Ahí tenemos 1,1. Y ya podemos entonces aplicar la integral definida, ¿no? Vamos a borrar esto. Y tendríamos la integral definida desde... Vemos que estamos trabajando en función de x porque nos pide, nos dice que es alrededor del eje x, ¿no? Entonces vemos aquí en x 0 y en x también va a ser 1. Y ahora si te das cuenta aquí, ¿quién va a ser mayor? Vemos que sería mayor y igual raíz cuadrada de x. Entonces esto va a ser entonces al cuadrado, raíz cuadrada de x al cuadrado, menos la curva inferior que sería y igual a x al cuadrado, menos x al cuadrado, y este elevado al cuadrado, y todo esto multiplicado por diferencial de x. Y recordemos que afuera tendríamos pues a la constante pi, ¿no? Y esto va a ser entonces el volumen del sólido, pi, que va a multiplicar a la integral definida de 0 a 1. Y aquí tenemos las curvas, ¿no? Entonces vamos a resolver eso para hallar el volumen del sólido. Tendríamos entonces el volumen del sólido va a ser igual a pi de la integral de 0 hasta 1. Aquí vemos que la raíz con el exponente o con el cuadrado se cancelan, ¿no? Y simplemente nos va a quedar entonces x menos, aquí multiplicamos exponentes, sería x a la cuarta. Y esto multiplicado por diferencial de x. Y ahí podemos integrar ya de una forma pues directa, ¿no? Entonces volumen del sólido va a ser igual a pi, y integramos, tendríamos entonces la integral de x va a ser entonces x al cuadrado sobre 2 menos la integral de x a la cuarta va a ser x a la quinta sobre 5, cerramos corchetes, y esto evaluado de 0 a 1. Bien, entonces vamos a desarrollar esa integral definida aquí en la parte de arriba. Podemos borrar esto. Nos va a quedar entonces lo siguiente, ¿no? Tendríamos el volumen del sólido va a ser igual a pi. Vemos primero esta función evaluada en 1 menos la función evaluada en 0, ¿no? Entonces tendríamos aquí 1 al cuadrado va a ser 1, entre 2, 1 medio, menos 1 a la quinta va a ser 1, y entre 5 nos va a quedar 1 quinto. Pues esto debería estar restado menos esta función evaluada en 0, pero vemos que evaluada en 0 nos va a quedar simplemente todo 0, entonces vamos a poner menos 0, cerramos corchetes, y ahí vamos a obtener el volumen del sólido, ¿no? El volumen del sólido entonces va a ser igual a pi, y tendríamos 1 medio menos 1 quinto, multiplicamos los denominadores, multiplicamos en cruz, y nos va a quedar entonces 3 décimos. Y finalmente esto sería igual a volumen del sólido va a ser igual pi por 3, lo dejamos de una forma más ordenada, 3 pi
sobre 10. Y esto pues sería el volumen del sólido generado al rotar alrededor del eje